Bienvenidos al episodio 0 del programa La Polaca. Yo soy el doctor Juan Carlos Nochebuena. Y su servidor, el profesor Oscar Quintana. El tema de hoy, la consulta popular. Nos acompaña un extraordinario amigo, colega sociólogo, Gerardo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. La dinámica en La Polaca es muy sencilla. Un tema, una bibliografía, un debate. Y nos quedamos concentrados, platicamos muchas cosas, pero lamentablemente el tiempo no da para todo. Y continuamos con el capítulo número 1. Ahora sí, en el tema. Ok, hay varias cuestiones que se toman como ejes de análisis, ¿no? En torno a la consulta. Mencionas, ¿no? Si hay que, lejos de tirar odios o si era necesaria hacerla, me parece que en una democracia o en una sana democracia, se podría llamar así, podríamos tomar en cuenta, de alguna manera, sentirnos participativos dentro de nuestra propia democracia, cosa que no sucedía tiempo antes, ¿no? Ya teníamos una democracia, pero no había una actividad que nos hiciera partícipes dentro del mismo ejercicio democrático. Por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar, un poco, se hizo una consulta en Chile hace no mucho, estuvo la consulta del Brexit, es decir, la sociedad fue partícipe en esos procesos para poder, de alguna manera, decidir el rumbo que quería tomar la sociedad y la nación como tal. Incluso Andrés Manuel ya lleva 20 años haciendo consultas. Él llevó a cabo la consulta sobre la construcción o no del segundo piso, que fue un tema controversial que incluso se prestó para la Guerra Sucia en el 2006, hecha por Felipe Calderón. Y ahora se nos presenta el tema de la consulta, que ya debatíamos hace un momento. ¿Fue exitosa? ¿No fue exitosa? Mira, ¿Qué opinas? Eso me parece interesante. Aquí yo meto mi cuchara entrándole al debate. El tema de la democracia no es algo tan sencillo. Visto como un proceso, como un fenómeno social, la democracia no sigue una línea recta. La democracia no es, en esos términos, como mucha gente quisiera o pareciera entenderla. La democracia ha llevado un proceso caótico, una génesis que para muchos pareciera desconocida absolutamente. Fíjate, hay muchos mitos alrededor de lo que es la democracia y del proceso evolutivo de la propia democracia. Fíjate, pensemos en esta génesis, como lo veíamos en la bibliografía de Proudhon. La democracia no es algo que va siguiendo un camino, es decir, progresivo. Así es. Nosotros, imagínate la democracia así. La gente la ve como, no sé, Grecia, la ciudad de Atenas, hombres barbudos, blancos, guapos, con batas blancas, ¿no? Así se la imaginan, donde todo se decidía, donde había paisajes de playa y donde había grandes coliseos. Oh, momento, deténganse. Eso no. Es como ese pensamiento cristiano. Tú imagínate lo mismo en el caso de Cristo, que para empezar no existe un antecedente histórico de su existencia. Que no tiene nada que ver esto, ¿verdad? Pero ¿cómo lo imagina la gente? Blanco, barbón, de ojos azules, alto, delgado, esbelto, ¿no? Así como un artista de película. Lamento decirte que si se recrea físicamente la imagen de Cristo, sería un palestino como los que hoy está masacrando Israel, que hubiese en ese momento estado defendiendo una reforma agraria. Lo mismo la democracia. No es esa para nada, es esa idea que se tiene de un escenario europeo, eurocéntrico, es una mentalidad colonial la que tenemos de la idea de nuestra concepción de democracia. La democracia, recordando un poco el texto que ya revisamos, pues ni siquiera inicia ahí. Realmente la democracia se da en Constantinopla,
y en otras condiciones y de otra forma. Y si tú analizas, por ejemplo, el caso de Grecia, tú analizas el caso de la democracia de los atenienses, pues no participaban las mujeres, no participaban los esclavos. Y ese tipo de detalles te hablan de que la democracia no ha sido un camino así progresivo. La democracia, lo que vivimos ayer, pues es un ejercicio extraordinario, es, digamos, parte de un proceso de democracia participativa, pero al mismo tiempo yo lo vería como un paso adelante, pero también tiene sus pasos hacia atrás. De hecho, ahí hay un texto de un paso adelante, 2 pasos hacia atrás. Te está hablando de que a veces en las victorias también encierran derrotas, y yo lo vería de esa manera. Es ese problema de ver los fenómenos sociales como bueno o malo. Mucha gente inicia o se pregunta el tema de la democracia a partir de ¿fue bueno? ¿Fue malo? Es ese dualismo. Es como el cielo y el infierno. Si fue buena, tú te adscribes a los matraqueros que llamas, Oscar. Si tú dices la consulta fue buena, inmediatamente te van a decir que eres un AMLover, o los AMLovers o los fanáticos religiosos de esa doctrina van a decir, no, pues él es de nuestro equipo. Y si tú dices, oye, es que yo vi cosas malas, negativas, y ya estás hablando de cosas malas, pero si tú ves algún defecto, algún paso hacia atrás, los odiadores te van a arropar y al final te van a querer encuadrar. Y si no, otro pensamiento cristiano es ponerte en el centro. Como dice la Biblia, si o eres frío o eres caliente porque a los tibios los vomito. Al final es ese pensamiento religioso. Yo diría que el análisis serio de la democracia, el análisis serio del tema de la democracia y de lo que fue la consulta de ayer, se tiene que hacer a partir de despojarnos de esa ideología cristiana. Así es. Un punto que me parece vital es que le van a echar la culpa a alguien de la derrota, porque para mí fue un error gravísimo el hecho de que se empleara todo el mecanismo del Estado, el principal dueño de los argumentos, que es el presidente de la República, ocupó la mañanera para convocar a la consulta popular. Se esperaban más de 37 millones de votos para que procediera el hecho de que se pudiera enjuiciar a políticos que en su actuar, porque además el tribunal desvirtúa la pregunta en un inicio era sí, ¿quieres o no que se enjuician los expresidentes? Bueno, por ahí se cambió y ya no se entendía la pregunta. Entonces se utilizaron todos los medios del Estado para convocar a la convocatoria, incluso recursos. Hablábamos, el INE es un instituto que es una maquinaria que obviamente necesita gasolina, billete, para funcionar. 528 millones de pesos se invirtieron en una consulta donde solamente el 7%, entre el 7 y el 7,8%, hasta los resultados preliminares que dio ayer el presidente del INE, habla de un fracaso. Tristemente, porque ese dinero, imagínense si a la polaca le cayera 500 millones. Un 1%, ¿no? ¿Qué haríamos? Bueno, para empezar, no sé, haríamos nuestro plató más vistoso. Pero no estaríamos tomando cafecito en el refil del café. Tal vez sería del café que toman los fresas. Exacto. Es decir, yo me imagino, diría, bueno, 500 millones de pesos se invirtieron. Y era el debate, porque ya escuchaba algunos locutores, algunos periodistas que le echaban la culpa al INE, no que lo defienda, que le echaba la culpa al INE de que fue el actor principal de hacer contracampaña. Yo diría, para organizar unas elecciones, su servidor ha sido representante de partido en varias ocasiones. Es decir, los partidos tienen derecho a tener una representación
en los consejos municipales, locales y federales me ha tocado estar. Por eso es que conozco la dinámica, cómo funciona más o menos el INE, cómo se mueve. Y es toda una estructura. Por supuesto que necesitaron 500 millones de pesos para movilizar, pero no solamente a los del INE, sino también a los de Morena. Porque estoy seguro que ese dinero se empleó pues, para movilizar a la gente de Andrés Manuel. Y a final de cuentas, esa misma gente, al ver que solo obtuvo menos del 8% de la participación, es decir, menos de 8 millones de personas emitieron su voto, que ya sabían, platicábamos hace rato. Por ejemplo, yo veía a Paco Ignacio Taibo, decía, no, ya el resultado de la consulta ya se sabe, va a ser un rotundo sí. ¿Por qué hacerla? ¿Cuál es la razón de hacer la consulta? ¿En dónde? Ojalá podamos desmenuzar. ¿Cuál es la razón? Bueno, una parte general es, si no se hubiera hecho la consulta, parecería que sería una venganza del Ejecutivo, ¿no? Por los atropellos que vivió durante sus años para llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, me parece también un poco asertivo que se hiciera la consulta, primero que nada, porque las decisiones que se fueron tomando desde diversos sexenios afectaron a todos los mexicanos. Y de alguna manera, esas decisiones que se tomaron, la mayoría malas, por donde le quieras ver, vamos a encontrar distintos ejes que nos van a ir puntualizando los problemas de cada sexenio, inclusive los está teniendo, ¿no? Está teniendo sus tropiezos y demás. Pero el asunto de consultar a la ciudadanía es hacerlos partícipes de nuestra democracia. Es decir, no solo debemos emitir un voto cada que hay elecciones y después dicen, dejamos de ver a los candidatos o los candidatos se olvidan de la ciudadanía. Ese es otro punto distinto, ¿no? Ahí yo entraría, por eso te decía que hay que ver el tema de la consulta y cualquier otro tema fuera de esta perspectiva dualista del bien y del mal, que por supuesto tarde o temprano ambas posturas te van a posicionar en una u otra, pero yo sí diría, mira, por ejemplo, ¿qué me gustó de la consulta? Leí artículos de la jornada e incluso comentarios y publicaciones en Facebook, de gente que decía, yo voy a votar en contra del FOBAPROA, yo voy a votar en contra de una lista interminable, como dice el buen Gerardo, de atropellos y de irregularidades y de malos manejos financieros, económicos y de toda esta llamada política neoliberal, que yo no le llamaría neoliberalismo. Un tema, porque me preguntabas que qué podíamos hablar aquí. Ese es un tema que habría que hablar, el neoliberalismo. Para mí, creo que deberíamos utilizar otros términos menos confusos, menos reduccionistas. Pero bueno, me gustó ver que mucha gente estaba haciendo, era un ejercicio de conciencia, era un ejercicio de autocrítica. Es decir, pones a todo un país haciendo autocrítica. ¿Qué decía la gente? Yo voto en contra de tal presidente o tal presidente. Eso sí te voy a decir algo. La gente que votó por López Obrador no es otra que la gente que votó por Calderón. Ni es otra que la gente que votó por Enrique Peña Nieto. Ni es otra que la gente que votó por Fox. O sea, a lo que voy es, sí, estoy en contra de lo que hicieron los expresidentes. Oye, momento, pero también hay que hacer una autorreflexión, para la gente en general, que no se les olvide que ellos votaron por el ya ganamos de Fox, que bajaba la manita, ¿no? Que no se les olvide que votaron por las manos limpias de Felipe Calderón y que no se les olvide que mucha gente estuvo en la onda de López Obrador es un peligro para México. O que no se les olvide también a la gente. Por eso te digo que es un ejercicio de autorreflexión que yo creo que debería de ser más amplio, más intenso. Que no se le olvide a la gente que votaron por Enrique Peña Nieto porque estaba guapo. Y son los mismos que votaron por López Obrador. O sea,
No falleció la gente y volvían a hacer una nueva y votaron por... No. O sea, es un ejercicio de autocrítica que me gusta. Es decir, poner ve lo importante que es poner al juicio de la crítica las cosas. Por eso digo, no hay nada más saludable que la crítica venga de quien venga, sea como sea. La crítica no es andar de fisgón hablando de los moneros, ¿ah? Que el fisgón ha dejado de ser crítico. Le vamos a regalar una matraca. El FIS. El FIS. Exacto, ya no es fisgón. Ahora es FIS, porque ha dejado de ser un fisgón. Pero no me refiero a eso con la crítica. La crítica es el pensamiento objetivo. Es una reflexión objetiva a partir del conocimiento, a partir de la lectura. Y yo por eso digo, me gustó ver en el Facebook, por ejemplo, me gustó ver en el Face que la gente estaba haciendo un ejercicio de autocrítica, nada más que compleméntenlo. No nada más es criticar a los que hicieron atropellos, la gente que votó por ellos y que sigue votando sin reflexionar su voto. Yo vi en las pasadas elecciones candidatos que ganaron sin que los conocieran, Y es esa misma gente que está, que tiene que hacer la reflexión. Reflexión es proyectarnos en ese ejercicio crítico de, bueno, sí, yo quiero que juicien a los expresidentes, pero que no se les olvide que votamos por ellos. Bueno, obviamente yo no, pero voté por López Obrador. Pero que no se les olvide que han estado votando irreflexivamente. Eso es algo muy peligroso. Pero bueno, en términos generales me gustó ver que hay un ejercicio de autocrítica. Hay que hacerlo más amplio, hay que hacerlo más intenso. Eso me gustó de la consulta popular. Y es un ejercicio que definitivamente, pues solo alguien que estuviera demasiado loco podría... Bueno, no loco, porque la política no es cosa de locos. Obviamente quienes tienen intereses económicos grandes, pues van a decir yo no estoy de acuerdo con la consulta. O quienes, bueno, sí se vio su voto, o sea, fue tan poca la gente que votó que ahí está reflejado el voto de Peña Nieto, ¿no? Pero también habría que recordar algunas cosas, ¿no? Yo notaba que platicaba con él antes de entrar al programa y me llamaba mucho la atención que, bueno, yo le decía que uno de los problemas que había visto en la consulta era que habían agrupado las secciones. Entonces, no iban a poner como cuando uno vota, ¿no? Una casilla por el número de votantes, sino que agruparon para ahorrarse costos, cosas de ese tipo. Entonces, la poca participación me parece que también tiene que ver con esa agrupación de casillas. Algunos no supieron dónde estaba, algunas casillas que se abrieron estuvieron demasiado lejos de donde votaban. Entonces eso puede ser de alguna manera un choque y una crítica hacia cómo se hizo la consulta. Obvio, es la primera y obvio no iba a salir del todo bien. El reflejo está al menos en los que participaron, ¿no? La poca participación, pero también gente convencida, ¿no? En esa participación. Era el punto que hacíamos esa reflexión precisamente, que ya estábamos debatiendo, ya estábamos calientitos antes de empezar esto. No es que yo defienda al INE, por supuesto que no, esa no es mi posición, pero difiero en la idea de que haya sido el problema donde ubicaron las casillas, el resultado de que haya habido poca votación. Porque imaginemos si así, comprimiendo las secciones, votó el menos del 8%. Imaginen si hubieran colocado casillas en los 300 distritos electorales que se hubieran armado en todas las 5 circunscripciones en las que está dividido el país. O sea, no hubieran sido 500 millones. ¿Y para qué? Por ejemplo, hay videos en donde, porque ya salieron, ¿no? Los videos en donde están, desde las 12 ya están eliminando boletas. Sí. Yo quiero pensar lo siguiente: el INE tiene igual el mecanismo estadístico para saber la tendencia. Al mediodía ellos se dieron cuenta que iba a haber una votación paupérrima. O pa'l perro. ¿No? ¿Y qué dijeron? Oye,
A ver, estate ahí No, hombre, 10 no, horas. no, Para no. los que le han tocado estar en casilla, Sí. es una chinga. ¿Qué una empieza a chinga. hacer? Elimina las boletas. ¿Estuvo mal? Sí, porque eso tiene que ser a las 6 de la tarde. Pero hazlo. Para los que han estado, todo mi respeto y cariño, empezaron a eliminar las boletas. ¿Qué hubiera pasado si hubieran colocado todas las casillas? ¿Cuánto dinero, cuántos recursos se hubiera invertido para que finalmente la gente no saliera a hacer el ejercicio de el que llaman voto directo? Que yo creo que hay otros ejemplos más que la consulta, que una consulta que ya estaba ganada, que era estéril desde un principio. Bueno, pero aquí habría que señalar algo. Yo, por ejemplo, en algún momento, en una ocasión me convocó el IFE, en ese entonces Instituto Federal, y después el INE en las elecciones pasadas a ser funcionario de casilla. Y como dices, te dan el padrón y bueno, las funciones que tienes que hacer, ¿no? De cuando llegan los votantes, ver que esté en la lista nominal y demás. A mí me llama mucho la atención de que la lista donde yo estaba eran cerca de 400 personas, poquito más, poquito menos, no recuerdo bien. Y bueno, la ventaja es de que conoces a los vecinos, ¿no? Entonces ya sabes quiénes son los que votan y demás. Entonces, de esa boleta te dabas cuenta que no votaban todos los que estaban en la lista. Es decir, votaba cerca de un 60% a veces, o poquito más, poquito menos. Es decir, la participación, cuando hay elecciones, sabemos que es demasiado baja. En este caso de la consulta y con la división, o más bien dicho, conjuntar las secciones, hacerlas un poco alejados para unos, pues es obvio que no iban a votar muchas personas, a participar. Estaba ganada, dices, estaba ganada la consulta. Puede que sí, esa cuestión no se discute tanto, porque hay mucha gente que de alguna manera sí se siente agraviada por lo sucedido con estos expresidentes, que de alguna manera pues, creo que siguen viviendo del erario y ese tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que es el ejercicio era necesario. Si hay un derroche de dinero, me parece que también, pero creo que se gastaba más en otro tipo de rubros. Sí, con los políticos anteriores, ¿no? Mira, por eso te decía yo. Tengo, por un lado, lo que a mí me gustó de la consulta. Sí, es un avance, no avance, yo no le diría avance. Yo creo que es importante, es necesario la transición hacia la democracia participativa. Enjuiciar a los expresidentes no fue el tema realmente no fue la pregunta así, pero definitivamente, ¿quién podría estar en contra de que se haga justicia, de que se aplique la justicia? Pues ahí está el resultado. Más del 90% de la gente votó porque sí. Pues sí se tendría que tener pues alguna idea muy en contra para votar porque no se aplique la justicia. Que seguramente hay gente que lo piense, ¿no? No solamente los que fueron presidentes. Pero a mí, digamos que todos esos elementos democráticos de participación, de novedad, para mí la consulta fue algo novedoso. Y por ser novedoso, pues va a tener fallas, evidentemente. Pero lo que me preocupa, que me tiene con incluso la alerta, es de que yo, por ejemplo, así como vi publicaciones en las redes donde decía la gente que bueno, voy a votar en contra de hacer un ejercicio de conciencia. Así también había gente que publicaba cosas que a mí me causaban alerta. Yo vi una persona, mujer por cierto, y publicó: a los que votaron por el no, palabras más, palabras menos, mándalos a la goma. No les hables, guácala, fúchila. A los que votaron por el sí, pues, ¿cómo es? Abrazos, abrazos, besos y no balazos. Oye, qué disparate, qué locura. Es un posicionamiento no reflexivo. Me preocupa por ese lado. Y también me preocupa, por ejemplo, el hecho de que votara tan poca gente significan varias cosas al mismo tiempo. Primero, esa es la base de Morena, porque
Pues yo siempre estuve en contra de esos ejercicios supuestamente ciudadanos que se hacían por partidos políticos. O sea, había partidos políticos atrás de protestas de vestidos blancos y todo eso. La consulta no hay por qué alarmarnos. Fue producto del partido político. Eso no tiene nada de malo. Y lo malo es no decirlo o hacernos como que no sabemos. Eso fue promovido por ese partido. Y no fue por ese partido, fue por el presidente. Porque conoce que los de Morena pues son personas que no son creativos, son holgazanes, están peleando por candidaturas. Realmente muchos de ellos no pertenecen a un movimiento social legítimo. Incluso algunos votaron hasta por el FOBAPROA y hoy son representantes electos. ¿Cómo le van a hacer para enjuiciarlos? Ese es un tema. Ese es otro tema. A ver, van a enjuiciar a quien estuvo en 1988 y que hoy es un secretario de Estado. Por eso te digo, ¿decimos su nombre o lo censuramos? No es necesario decirlo. La pregunta es, bueno, lo que a mí me causa problema, y lo voy a decir después de un descanso.